Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero. Les mando muchísimos besos, muchos saludos, muchos abrazos. Bienvenidos a la guía más completa de reproducción de hoja que pueda hacer yo. Voy a hacer una super guía contestando todas tus preguntas acerca de la reproducción por hoja. Te voy a dar todo mi conocimiento para que tú tengas un gran invernadero de suculentas o puedas reproducir todas las suculentas que tú quieras. Así que vamos a comenzar con este video. Lo primero que tienes que saber es que existen dos o incluso tres tipos de hoja en las suculentas. Este, por ejemplo, es un híbrido de Echeverría Lawey con prolífica. Es hermoso. Por cierto, si quieres que haga un video acerca de hibridación, déjamelo en los comentarios. Aquí podemos apreciar que existen suculentas con hojas muy gordas. Esas suculentas con hojas muy gordas son fáciles de retirar. Es muy fácil de retirar las hojas. Podemos retirarlas moviéndolas hacia los lados, moviéndolas hacia abajo o incluso moviéndolas hacia arriba. Cada tipo de suculenta tiene una forma específica de poder quebrar las hojas. ¿De acuerdo, queridos amigos? Por ejemplo, estas que son muy regorditas, es muy fácil que quitemos esta hoja. Mira, la podemos doblar hacia los lados y girar un poco. Ahora, es bien importante que cuidemos la yema en donde va a salir el nuevo bebé. Si nosotros quebramos esa hoja, la yema no va a salir bien y entonces no vamos a poder plantar la suculenta. Recuerda que, como te mencioné, hay suculentas que llevan la yema de crecimiento dentro de la hoja y que hay otras suculentas en donde la yema de crecimiento se queda en el tronco. Por norma, ¿cómo sabemos que esa va a ser una hoja que vamos a poder reproducir? Bueno, las hojas gorditas o de suculentas gorditas se pueden reproducir por hoja porque es una hoja que come mucho alimento en el sentido de que está bien gordita, tiene mucha agua y tiene nutrientes. Nosotros, al despegar la hoja, los bebés se van a nutrir de todo lo que contenga la hoja. Y entonces las hojas más gruesas contienen más nutrientes y por eso es más fácil su reproducción. Otro detalle por el cual podemos saber que una suculenta es fácil de reproducir es por la cantidad de hijos que llega a tener. Si es una suculenta que tiene muchos hijos, que te da muchos bebés, que tiene muchos hijuelos alrededor del tallo, es una suculenta fácil de reproducir. Por el contrario, si esa suculenta no te da hijos por esqueje, no tiene hijos por aquí abajo, tiene las hojas muy delgadas, será una suculenta que es imposible o casi imposible reproducir por hoja. Otro detalle es que mientras más rápido pueda sacar la hoja, será una suculenta que se reproduce muy bien por hoja. Esto no influye en el género de la suculenta, por ejemplo los Graptopetalum, las Echeverrias, algunos tipos de Haworthias o aloes, pero sí es verdad que cada género tiene sus propias complicaciones. En este video hablaré sobre todo de Echeverrias o de una reproducción de hojas muy general y quizá en otro hablemos de la reproducción de lo que son las Haworthias, de los Aonium, porque cada especie requiere un video particular. Pero esta sería la mejor hoja de reproducir, la hoja que es muy gordita. Aquí tengo una suculenta que si tú la tocas se le caen las hojas. ¿Ves? Al más mínimo contacto se caen las hojas. ¿Qué significa? Que es una suculenta de muy fácil reproducción. Cuando una suculenta con solo tocarla se le caigan las hojas, son suculentas de fácil reproducción. Normalmente esas suculentas pasa algún animalito, se caen las hojas y se empiezan a reproducir. Eso es muy común en el género de los Graptopetalum, no en todos, solo en algunas variedades. Pero si tú arrancas muy fácilmente la hoja, es muy fácil de reproducir esa suculenta por hoja. En cambio, si es una suculenta que tiene las hojas muy delgadas y que batalles mucho para zafar esa hoja, será una suculenta que será más difícil de reproducir por hoja. Esto se da también con los Graptopetalums paraguayenses, que apenas los tocas y se salen las hojas con mucha facilidad. Estos tienen una alta de reproducción muy alta. Todos los Graptopetalum en general y algunos tipos de Sedums son muy fáciles de reproducir por hoja. Aunque claro, los Sedums hablaríamos en otro tema porque son todo lo que es suculentas colgantes, sí que se reproducen mejor por esqueje, pero también se pueden reproducir por hoja. Casi todas las suculentas se pueden reproducir por hojas, incluyendo los calanchoes. Solo que algunas especies o variedades de suculentas, como por ejemplo los calanchoes, son muy lentos, al igual que las Haworthias.
Así que este sería el mejor tipo de hoja para reproducir, aquella que es muy gordita y se cae rápidamente. Vamos a pasar a otro tipo de suculenta que tiene las hojas de forma diferente. Hay suculentas que tienen las hojas, no son muy gorditas, pero tampoco son tan delgadas. Digamos que están en un intermedio. Si tú esas suculentas ves que reproducen muy bien por hijo, créeme que va a ser muy fácil reproducir ese tipo de hoja, aunque la hoja sea un poco más delgada que las hojas gorditas. Esta, por ejemplo, es una Echeveria Lolita. La hoja se puede arrancar, pero no es como que si yo la toque se caiga. No, esta hoja yo la tengo que girar hacia los lados, hacia arriba o hacia enfrente para poderla sacar. Por fortuna, estas hojas, a pesar de que no son tan gorditas, son suficiente para que la suculenta genere un bebé. Y también es una variedad de suculenta que lleva el crecimiento o el nudo de crecimiento en la hoja. No es una suculenta en donde el nudo de crecimiento se quede en el tronco. Por eso es tan fácil reproducirla por hoja. Este tipo de suculentas que son que no se cae la hoja con facilidad serán suculentas que sí te van a dar bebés, pero que van a tardar un poco más. Entonces muchas personas a veces nos desesperamos porque queremos que la suculenta crezca rápido y eso no va a ser posible si es una suculenta con una hoja que no es muy gruesa, como por ejemplo esta. Otra variedad de suculenta que también se incluye en estos términos, pues son las Echeverias Perlebonumber. Sus hojas no son tan gruesas como algunos Graptopetalum, pero son fáciles de retirar y pueden darnos bebés. Eso sí, tardarán más tiempo que aquellas hojas que apenas las tocas se caen. Cualquier suculenta tiene un buen índice y un buen tiempo de reproducción. Cada suculenta será diferente. Por ejemplo, una Echeveria Perlebonumber puede tardar alrededor de un mes en sacar raíz y bebés. También es verdad que algunas suculentas primero sacan las raíces y después sacan los bebés, lo cual es bastante interesante. A veces hay suculentas que sacan el bebé y la raíz al mismo tiempo y hay otras suculentas que primero sacan los bebés y luego sacan las raíces. Espero que te esté gustando esta gran guía de cultivo de hoja. Vamos a pasar ahora con suculentas con hojas muy delgadas. Existen suculentas de hojas muy delgadas, como por ejemplo esta Echeveria Princesa, que es una cruza de Rungioni con Canté. Las Echeverrías Canté no se pueden reproducir por hoja porque normalmente el nudo de crecimiento queda en el tronco y no en la hoja. Además, sus hojas son tan delgadas que no le da tiempo de nutrir ni siquiera de sacar raíces. Pero existen híbridos en donde se han combinado con otras suculentas, como por ejemplo la Rungioni. Te voy a traer una Rungioni. Aquí tengo por ejemplo una variedad de Rungioni. Estas suculentas, que por cierto las Rungionis tienen mucha hibridación, son suculentas que son muy fáciles de reproducir por hoja. Ahora, siempre que haya una suculenta especie, la mayoría de las veces las suculentas de especie, como la Rujoni, la Shaviana, la Elegans, son suculentas que se dan así en la naturaleza, se pueden reproducir muy fácilmente por hoja, la mayoría de las veces, exceptuando algunas variedades, como por ejemplo la Echeverria Canté, que a pesar de ser una suculenta especie, es muy difícil o casi imposible reproducirla por hoja. Esta Shaviana se puede reproducir muy bien por hoja. Cuando se cruza con una suculenta que no se puede reproducir por hoja, a veces le pasa sus beneficios de que se pueda reproducir por hoja. Y por eso, a pesar que la Echeverria Encantada es una cruza de Echeverria Canté con Rujoni, esta es muy fácil de reproducir por hoja. Aquí tengo algunas suculentitas de hojas de Echeverria Encantada. Entonces, el hecho de que la Echeverria Encantada tenga en su genética lo que es una Echeverria Rungoni hace que sea muy fácil de reproducir por hoja. En el caso de la Echeverria Encantada, lo primero que saca son los bebés y al final saca las raíces. Ella trabaja de esa manera. Primero va sacando los nuditos, va sacando los bebés y ya después va sacando las raíces. En cambio, por ejemplo, la Echeverria Lilacina es muy común que primero saque las raíces y después saque los bebés, que era lo que te comentaba. Esta es una Echeverria Lilacina. Las Lilacina tienen una facilidad muy increíble de sacar raíces y sacar bebés. Son suculentas especies y no son un híbrido. Con algunos híbridos puedes o que se te facilite el trabajo de reproducción o por el contrario que se te dificulte. Entonces tenemos suculentas que son delicadas para sacar las hojas. La mayoría de sus veces pues son suculentas híbridas como esta Echeverria
que es una echeverría encantada. Otra que pudieran parecer, hay muchas suculentas que tienen hojas muy delgaditas. Cuando las suculentas tienen hojas delgaditas, pero nos dan muchos bebés, como por ejemplo esta echeverría encantada, pues sabemos que se puede reproducir por hoja. Si por ejemplo esta echeverría, a pesar de tener las hojas muy delgadas y que no tuviera bebés, es indicativo de que va a ser difícil de reproducir por hoja. Si las comparamos con estas chavianas, pues la verdad es que las hojas pudieran parecer un poco delgadas, pero son más gruesas. Recuerda eso siempre, mientras más gruesa la hoja, más fácil es de reproducirla. Aquí tengo otra chaviana que me encanta, se está poniendo bien bonita. Esta la acabo de comprar hace poquito, como 2 meses, y también se ve que es fácil de reproducir por hoja, a pesar que sus hojas son algo delgadas. ¿Por qué? Porque se trata de una runjoni. Entonces también es importante que sepas la especie, la variedad de suculenta, porque cada variedad tiene su información. A lo mejor es una suculenta que parece que tiene las hojas muy delgaditas, pero sí que tiene las hojas delgadas, pero es muy fácil de zafar. Esta hoja, si yo la intento zafar, es muy fácil que se zafe. De nuevo, mientras más difícil sea zafar las hojas, es probable que esa suculenta no se pueda reproducir por hoja, porque sea que el nudo está dentro del tallo o que cuando quebramos la hoja no nos llevamos el nudo de crecimiento. Llegamos a las hojas que son muy delgadas, como por ejemplo esta echeverría canté, es el ejemplo perfecto. Las echeverrías canté son súper delgaditas, apenas tienen agua, eso sí son hermosas. Esta es una suculenta que es muy difícil de reproducir por hoja. Yo me he dado cuenta que esta suculenta, si yo corto una hoja, es muy difícil sacar las hojas, para empezar, ¿no? Otro detalle es que ella no es muy prolífica, no me da bebés rápidamente, tarda mucho en darme bebés, ¿sabes? Por ejemplo, este tipo de suculenta da bebés solamente hasta que tiene 2 o 3 o hasta 4 años de crecimiento. Entonces ahí es cuando puede que nos dé hijuelos y no siempre. Digamos que es una suculenta que no le gusta ser mamá. Y entonces la canté, ya vi que no le gusta ser mamá, no es muy prolífica con mis hijuelos, no me saca hijuelos a diestra y siniestra. La hoja es muy difícil de sacar. Si tú intentas sacar una hoja de canté, lo más probable es que la rompas. Y por si fuera poco, la mayoría de las veces las cantés, el nudo de crecimiento se queda dentro de lo que es el tallo. He visto fotografías de echeverrías canté que supuestamente tienen bebés. Puede ser que una echeverría canté te dé un bebé por hoja siempre y cuando arranques con la hoja ese nudo de crecimiento. Recuerda que en las plantas hay de todo tipo y es probable que el nudo de crecimiento al momento de sacar esa canté te lo hayas llevado. Pero de todas maneras la mejor forma de reproducir una echeverría canté es por decapitado. Se trata también de quitar la parte aérea de la planta y de ese modo estimular los bebés. Eso sí hay que saberlo hacer. No te olvides que voy a hacer un video exclusivo largo de decapitado con toda la información que tú tengas que saber acerca de las suculentas. Pues bueno, aquí te estoy dándole toda la información acerca de las hojas. Y bueno, a veces hay que identificar. Por ejemplo, la echeverría canté, pues es una suculenta que es muy difícil de reproducir por hoja. Vamos con otro ejemplo de una echeverría que es difícil reproducir por hoja, o que es mejor dicho, es imposible reproducir por hoja, y te la voy a mostrar también a continuación. Esta es una echeverría Coral Reef. La mayoría de las echeverrías rulosas van a tener esta característica de que es imposible reproducirlas por hojas. Puede que haya excepciones. Esta, por ejemplo, para poder hacer que nos dé muchos bebés es importante cortar la parte aérea. Y sí, está funcionando. Al cortar la parte aérea, estimulamos los crecimientos que se quedan en el tallo al momento de sacar una hoja. Aquí mira, los puedes ver cómo se ve que el crecimiento del tallo allí va. Pero se quedan en la hoja, en el tallo. Mira, si tú cortas una hoja, el crecimiento del tallo se va. Entonces, ¿qué pasa? A veces podemos reproducir suculentas cortando las hojas. Si son suculentas que el área del nudo de crecimiento se queda en el tallo, lo que hacemos es cortar las hojas de todo el tallo y quitar la parte aérea para que empiecen a crecer. Porque tú puedes quitar las hojas, pero si no cortas la parte de arriba, no van a crecer esos nudos de crecimiento. Es muy importante quitar la parte aérea para que estos se estimulen y entonces crezcan. A pesar que la echeverría Coral Reef es una suculenta que parece tener hojas muy gruesas, no se puede reproducir por hoja, al menos no algunas variedades, porque como ya dije, el nudo como que se queda en el tallo y entonces aunque tú cortes la hoja,
Cortas la hoja, pero el nudo ya se quedó en el tallito. Esa es una gran diferencia entre las suculentas y hay que saberlo visualizar para poder entender por qué no estamos reproduciendo bien nuestras suculentas por hoja, pues ese es un detalle que no se te debe de pasar. Ahora vamos a hablar acerca del tiempo que tardan las hojas en generar bebés. Como ya te mencioné, mientras más gordita esté la hoja, más fácil será producir bebés. Aquí, por ejemplo, tengo unas echeverrías Green Mountain, que es una echeverría que da muchos bebés. Se ve que el nudo está dentro de la hoja, que no se quedó en el tallito. Y entonces estamos esperando a que saque bebés. Es una hoja que guarda bastante agua, entonces más o menos estas hojas suelen tardar 21 días en generar ya sea raíces, en generar ya sea los bebés. En cualquiera de estas circunstancias, más o menos en promedio, una suculenta tardará de 21 a 30 días, sea en sacar bebés o sea en sacar hojas, siempre y cuando sea una suculenta de crecimiento promedio. Hay otras suculentas como por ejemplo los calanchoes. Depende, por eso te digo, depende mucho de la variedad de suculenta o de la familia de la suculenta. Los calanchoes sí pueden sacar bebés a través de hoja, pero pueden tardar más de un mes. Algunos lo hacen después de 3 meses, 4 meses, 5 meses o incluso más. Este tipo de suculentas, los calanchoes, tardan mucho en dar bebés, que lo sepas. Por eso te digo, cada hoja depende, ¿no? Y por eso reproducir calanchoes es mucho mejor si los decapitamos, les quitamos la parte aérea. Si los estamos reproduciendo por esqueje es mucho mejor porque las hojas tardan muchísimo. En cambio, las suculentas, algunas echeverrías lo hacen súper rápido nos van a dar bebés. Los Graptopetalum serían el género que menos tarda en sacar raíces. Ahora tengo unos Aonion. Este es un Aonion Castello Paibai variegado muy bello. Recuerda también que cuando una suculenta es variegada será más difícil que saque raíces. Todas aquellas suculentas que son variegadas, así sea por ejemplo una echeverría Compton Carrusel, va a ser muy difícil que la podamos reproducir por hoja porque al ser variegada va a perder mucha energía. Siempre que sea una variegación vamos a tener cuidado de que sabemos que a lo mejor esa suculenta no nos va a dar los bebés que nosotros queremos. O sea, eso siempre lo tienes que saber. Que siempre que estés trabajando con una suculenta variegada, no importa la que sea, va a ser más difícil que podamos sacar bebés de la hoja. Aunque no es una regla, ¿eh? Lo que sí es que si tú intentas reproducir una echeveria o suculenta variegada desde hoja, esta la mayoría de las veces va a presentar esa variegación. Sin embargo, no todas las suculentas al reproducir por hoja se van a variegar y por eso cuando tratamos de reproducir suculentas variegadas debemos de hacer prueba, siendo la mejor forma de reproducir por corte aéreo, por decapitado de suculenta, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo sepas. Si tú quieres reproducir, pues por ejemplo una echeverría Rainbow, lo mejor sería reproducir a través de decapitar la parte aérea de la suculenta, porque si lo intentas por hoja probablemente algunas hojas no salgan variegadas, no siempre en todas las suculentas, pero cuando trabajamos con suculentas variegadas, reproducir siempre lo mejor es por decapitado. Ahora, si ya hemos probado y esa suculenta se reproduce por hoja, entonces podemos seguir reproduciendo por hoja. Aquí quiero hacer un hincapié diciéndote que los Aonium son suculentas que tienen sus hojas muy pequeñitas, muy delgadas. Aquí por ejemplo tengo una Aonium Sunburst que mira qué bonito está. Este es un Aonium que pues es variegado, tiene formas variegadas también y sus hojas son muy delgadas. Entonces, si yo intento reproducir esta suculenta por hoja, va a ser difícil que obtenga éxito. Lo mejor es reproducir mediante decapitar la suculenta, cortar la parte aérea, cortar por tallos o hijuelos. Pero yo ya sé que cuando es una suculenta variegada y aparte de hoja delgada, es muy probable que no tenga éxito. Eso se llama índice de éxito al momento de que tú sacas las suculentas. ¿Cómo saber el índice de reproducción de una suculenta? Sacas 10 hojas de esa suculenta y si de esas 10 hojas solo 5 salieron, esa suculenta tendrá el 50% de índice de brotación o índice de crecimiento o índice de reproducción. Si de esas 10 hojas 9 te salieron y una no te salió, entonces significa que esa suculenta tiene un índice de reproducción del 90%. No todas las suculentas
nos van a dar hojas que se van a convertir en bebés. Eso lo tienes que saber. Y algunas suculentas van a ser mucho más fáciles de reproducir por hoja, pero de cada 10 hojas que saquemos de esa suculenta, 10 se nos van a dar porque es una super suculenta prolífica. En cambio, puede haber suculentas que sea, aparte de que es difícil que nos den raíz, de sacar las hojas, de reproducirlas, pues van a tener un índice muy pequeño de reproducción. Por norma serían algunas suculentas que son variegadas o también que son híbridos. Este, por ejemplo, es un calanchoe arcoíris o tricolor y mira qué bonito está súper variegadito. Sacar una hoja me puede... Ah, por cierto, si yo reproduzco por hoja las suculentas variegadas, puede que me saquen bebés variegados y también puede que me saquen bebés que no van a ser variegados. Eso es muy importante que lo sepas porque de ese modo puedes sacar dos variedades de colores de una suculenta. También es verdad que la variegación se presenta cuando reproducimos, sea por semilla o también por hoja. Una suculenta que no es variegada, pero que tiene papás variegados, puede salir variegada a través de una hoja. De hecho, la variegación es muy común que se dé en los viveros porque reproducen tanto las suculentas que tarde o temprano una hoja va a dar una variegación. La variegación, como ya sabes, pues es una afectación, es una alteración genética de la planta. Y al momento de reproducir tantas hojas por hoja, quizá, si tienes suerte, te consigas una suculenta variegada. En las jagwortias esto se da de forma muy fácil porque las jagwortias cuando se reproducen salen los bebés de acuerdo a cómo eran sus abuelos. Aquí tengo algunas suculentitas que pertenecen a ese género como de, pues no de jagwortias, pero sí más como del género de los aloes. Mira, por ejemplo, la cebra. Todo este tipo de suculentas se puede reproducir por hoja, incluso también los aloes, pero van a tardar hasta 5 o 6 meses en que saquen bebés. Por eso, la mejor reproducción para este tipo de suculentas es esperar que ellos nos den hijuelos, también quitar la parte aérea de la planta. Esa sería la mejor opción, quitar la parte aérea de la planta, pero que sepas que sí se puede reproducir por hoja, solo que esa hoja suele ser muy tardada, a veces de 5 o 6 meses o incluso más. Y por eso existe el mito de que no se pueden reproducir estas suculentas a través de hoja, pero sí se pueden reproducir por hoja. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado de desprender el nudo de crecimiento, que el nudo de crecimiento no se rompa la hoja, lo cual es bastante difícil ya que son hojas que están muy pegaditas, que también el aloe vera se puede reproducir por hoja, pero es muy tardado. Y algunas variedades como por ejemplo el aloe pink blush quizá no se pueda reproducir por hoja o si se reproduce por hoja sea muy tardado. Recuerda que todo el género de las jagwortias o algunos aloes o también algún otro tipo de suculenta, al momento de reproducirla por hoja, nos puede salir variegada si es que tuvo padres o abuelos variegados. Eso es muy común. Y recuerda que si tú estás cultivando una suculenta variegada, como por ejemplo este hermoso Aonium Castello variegado, podemos sacar la variedad que no es variegada a través de la reproducción por hoja. Mira, por ejemplo, aquí hay unos que sí están muy variegados y en cambio hay otros que están menos variegados e incluso podemos sacar uno totalmente verde que no tenga variegación si probamos reproduciendo a través de las hojas. Esta es una Echeveria laui. Las Echeverias laui son muy lentas en crecer. Cuando tú tengas una Echeveria suculenta, la que sea muy tardada en crecer, será muy difícil reproducirla por hoja porque tendrás que esperar en promedio 4 o hasta 5 meses en ver raíces o bebés. Las laui son suculentas que si tú sacas una hoja te puedes tardar hasta 4 o 3 meses en que salgan los bebés. Y te comento también que depende del tamaño de la hoja. Mientras más grande sea una hoja, más rápido va a salir ese bebé o podemos reproducirla. Será de mejor calidad. Las suculentas las podemos reproducir por hoja, así sea una suculenta muy pequeñita. Por ejemplo, si yo saco una hoja de esta Echeveria laui, ya a pesar de que es muy pequeñita, la podemos reproducir. Porque tú dices, oh, no, pues es una suculenta que todavía le falta por crecer. No importa, incluso si es una suculenta bebé, le podemos sacar una hoja y reproducirla. Pero evidentemente, si es una suculenta adulta,
que tiene más edad, pues entonces va a ser más fácil poder reproducir esa hoja, porque va a ser una hoja más saludable. Por ejemplo, esta hoja de Green Mountain, pues está súper grande, mira, es casi el tamaño de esta suculenta. Y como esta suculenta ya llegó a su etapa madura, como la suculenta ya es mayor, ya es adulta, va a ser fácil que nos dé hojas, ¿de acuerdo? Pero que sepas que puedes sacar hojas de una suculenta muy pequeñita o de una suculenta bebé, pero lo mejor siempre va a ser hacerlo de una suculenta pues que ya es mayor y es grande, sobre todo porque va a ser más sencillo que nos dé hojas, el bebé va a brotar más rápido también. Si yo tuviera una suculenta Alawi que ya tiene 10 años conmigo o 7 años conmigo y saco una hoja de una hoja muy grande, es probable que esa Alawi en vez de que tarde 4 meses, a lo mejor me tarda 3 meses en salir el bebé, ¿sabes? Entonces eso es un detalle. Las suculentas que ya llegaron a su etapa de crecimiento adulto van a ser hojas muy grandes que van a contener mucha energía y mucho alimento y van a sacar bebés. Y no solamente nos van a sacar bebés, nos van a sacar bebés en mucha cantidad porque las suculentas suelen tener, cuando reproducimos por hoja, 3, 4, 5, hasta 6 bebés en una sola hoja dependiendo del tamaño. Ya hemos hablado de cómo ver las hojas, de la reproducción de las hojas. Recuerda que las hojas deben de estar sanas, que no tengan hongos, que no estén rotas. Una hoja sana será más fácil que nos dé bebés. Eso sí, podemos intentar. A veces las hojas están en mala condición. Por ejemplo, esta es una hoja que tiene clorosis, ya está muy viejita. Si las hojas son muy viejitas, a veces ya no se reproducen. Siempre hay que intentar sacar una hoja sana, que por ejemplo sería una hoja bien verde, como la estás viendo. Esta nos va a dar bebés muy rápido. Y esta, por ejemplo, puede que se marchite en el proceso. De hecho, por ejemplo, esta hoja, si te das cuenta, ya se está marchitando y entonces esta hoja muy probablemente no nos saque bebés. Es muy importante que cuides la salud de tus suculentas. Si tus suculentas tienen algún virusito o tienen algún hongo, se van a transportar hacia los nuevos bebés, que lo sepas. A veces pensamos que tratamos de reproducir una suculenta, pero tiene un hongo. Si la hoja tiene un hongo, el bebé que salga también va a tener un hongo. Entonces, las enfermedades en las plantas se van heredando a través de las hojas también. Y bueno, después de todo este asunto te voy a hablar de algunos detalles para el momento de sembrar las hojas, qué conviene, qué sí, qué no, cómo se siembran. Para empezar, yo lo que hago es sacar las hojas, las puse en este platito para acomodarlas. ¿Puedes tú poner las suculentas a enraizar en platitos? Sí. ¿Por qué? Porque la suculenta está absorbiendo el agua de la hoja y vive a través de eso. Mientras la hoja está creciendo, ella se va a alimentar de los nutrientes que la hoja conservó. El bebé va a salir de esos nutrientes. Después ella va a sacar su raíz, como te comentaba en este ejemplo de la lilacina. Pues ellas sacan su raíz y entonces empiezan a comer por esa raíz, empiezan a sacar los bebés. Entonces, no importa si tienes la suculenta en un platito que no la tengas sembrada. Claro que yo no te lo recomiendo. Yo no te lo recomiendo porque las raíces son muy delicadas y entonces al momento de ponerlas en tierra las puedes romper. Siempre es mejor plantar las suculentas de la siguiente manera. Es bien importante utilizar tierra normal de jardín. Yo preparo el sustrato como si lo estuviera preparando para una suculenta común, con perlita, con su hojarasca, como tú fabriques tu tierra, ¿de acuerdo? Esta va a ser una tierra de fondo. Lo que yo hago es cocer una camita de polvillo de coco, no de fibra, polvillo, queridos amigos, porque el polvillo es muy pequeñito. Si no tienes polvillo de coco, lo que puedes hacer es usar un tamiz, tamizar la tierra para, como si fuese un colador, para que quede la tierra súper finita. El problema es que cuando usas solamente tierra y la pones muy finita, después como que se empasta. Por eso yo te aconsejo que sea polvillo de coco. Cuando uno de nosotros te recomienda que uses polvillo de coco es porque ya lo hicimos durante mucho tiempo, a prueba y error, y nos dimos cuenta que algo realmente nos funciona. Esto pasa con el polvillo de coco. El polvillo de coco permite que las hojas puedan enraizar con mucha facilidad. Entonces, por ejemplo, si yo coloco estas hojas que van a ser pues de Green Mountain, yo lo que hago es colocarlas aquí alrededor.
Te recomiendo que siempre les des espacio a cada hoja para salir, porque luego a veces arrancamos muchas hojas y ya no sabemos ni dónde ponerlas, y los crecimientos de las hojas son muy rápidos, entonces a veces hasta ya no tenemos espacio. Terminamos, por descuido se nos terminan machitando algunas hojas, ¿no? Entonces, aquí yo ya no pondría muchas hojas, nada más con esas. Porque no voy a hacer, por ejemplo, esto de poner muchas hojas o poner un exceso de hojas porque no van a salir bien los bebés. Y luego los bebés tienen mucha raíz, amigos. No creas que tienen una raíz pequeñita, no, son unas raíces muy grandes. Si yo pusiera tantas hojas, esos bebés no van a salir bien y después voy a batallar. Entonces siempre es importante que dejes espacio. Y si vas a reproducir hojas, también no es bueno que reproduzcas demasiadas a menos que tengas un invernadero, porque es una reproducción muy masiva. Lo que yo hago es colocar tantita hormona enraizante en la parte de donde se encuentra el nudo de la suculenta para estimular el crecimiento de los bebés y de las raíces. Eso es muy importante que lo hagas. Si no tienes hormona enraizante, puedes usar canela, utiliza algo de miel o puedes utilizar incluso algo de aloe vera, pero es importante que uses algo. Ahora, esta es una hormona llamada Fax enraizante en polvo. Siempre te la recomiendo en polvo porque eso genera un crecimiento más rápido, acelera el crecimiento de la raíz, fortalece la raíz y tenemos un índice de éxito mayor. No entierro las hojas. Hay personas que lo que hacen es enterrar las hojas de esta manera. Yo no las entierro porque también las hojas necesitan respirar, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que hago es que las coloco así sobre. ¿Por qué? Para que respire la entrada o la cortadura. También a veces luego las enterramos y puede ser que la tierra esté demasiado húmeda y se pueda pudrir. ¿De acuerdo? Esta parte es muy delicada, por eso yo te aconsejo que la empalmes. La vas a dejar empalmada y lo que vas a hacer es regar las hojas. Vienes, riegas con un aspersor. No es bueno que riegues demasiado, solamente un poquito. Al final voy a hablarte un poco más acerca del riego, pero riega con un aspersor. No riegues con cucharón porque eso va a mover las raíces, luego desentierra las plantas. No, siempre se riega con aspersor. Otro detalle es dónde coloco las hojas en la iluminación. Estas hojas se deben colocar en un lugar sombreado, no en un lugar con sol directo. Si tú las colocas en un lugar con sol directo y no tiene ninguna protección, se van a quemar las hojas porque estas hojas están cortadas de su mamá. Si es una suculenta que resiste el sol, no importa, si sea un Graptopetalum paraguayense, las hojas no te va a ir bien con ese desarrollo. Sobre todo si son suculentas delicadas, como muy variegadas o todo este tipo, pues requieren una filtración del sol. A mí me ha funcionado muy bien el plástico lechoso, que es plástico de grado invernadero. Lo puedes conseguir en Mercado Libre, por ahí los venden por metro y pues es un plástico blanco que filtra los rayos más fuertes de la luz. No me gusta sembrarlas bajo sombra Rachel porque la sombra Rachel deja pasar algunos haces de luz y puede quemar las hojas. La mejor forma para mí es trabajarlas bajo un plástico lechoso. Ahora, no es sombra total, no se ponen en sombra, no es que las hojas se pongan en sombra, porque si las hojas se ponen en sombra van a perder energía. De cierto modo van a perder esa energía. Por eso siempre te recomiendo, para mí un plástico lechoso es perfecto. El calor también influye mucho. Si hace mucho calor, las hojas se pueden deshidratar, entonces lo mejor es que sea un lugar algo fresco. Por eso ese plástico lechoso le va a dar esa frescura. ¿Cuál es la mejor época para reproducir hojas? Primavera y verano, siendo la mejor primavera. ¿De acuerdo? La mejor época para reproducir hojas por suculenta es primavera. Pero si tú no tienes fríos de invierno, lo puedes hacer en primavera, en verano, en otoño y hasta en invierno. Yo, por ejemplo, estoy en invierno total y puedo reproducir hojas sin ningún problema porque mi frío no es tan fuerte. Es verdad que lo que es en época de temperatura baja, como por ejemplo lo es invierno, los meses más fríos de invierno, las hojas puede que tarden un poco más en salir porque no va a haber calor en la temperatura. Entonces, cuando hace mucho frío, esas hojitas no nos van a ir tan bien, queridos amigos, porque el frío va a alentar el crecimiento de las hojas. Entonces, a lo mejor en vez de un mes, te tardas un mes y unas 2 semanas más. Pero aún así, depende también mucho de tu clima y esto ya depende de cada quien, entendiendo que el frío alenta el nacimiento de las hojas y que la mejor época para tener crecimiento de hojas es en primavera. Aquí te traigo unas hojas que son de un híbrido como de Blueprints.
Ellas ya tienen su raíz, ¿de acuerdo? Yo, por eso te digo, yo no las entierro. Las dejo sobre la tierra para que ese frescor les ayude, las incentive, pero después nos van a salir raíces. Y una vez que están las raíces, puedo volver a aplicar polvo en hormona, o sea que lo aplique en toda la tierra. ¿Para qué? Para estimular el crecimiento de esas raíces y que nos generen bebés. Siempre estoy colocando hormona en polvo. Cuando arranco la hoja y se lo pongo en medio y pues que ya la acostamos. Y cuando la hoja ya tiene raicitas. ¿Para qué? Para que ellas nos siga dando bebés. Una vez que yo coloqué las hojas y que veo que ya están empezando a salir lo que son las raíces, entonces aquí sí ya entierro sobre el sustrato, pero solo hasta que está la raíz. De ese modo me evito que se llegue a pudrir la suculenta. Cuando la suculenta ya tiene raíz, ella ya va a poder sacar bebés. Como te digo, algunas primero sacan la raíz y luego sacan los bebés. Por ejemplo, aquí esta ya trae un bebé. Ay, qué bonito se ve. Los bebés es lo más hermoso de cultivar suculentas. Pues esta ya trae bebé. La vamos a enterrar solamente de la raíz, cuidando no enterrar demasiado el bebé, con mucho cariño y amor. Y recordando que no todas las hojas nos van a dar raíces ni nos van a dar bebés. Por ejemplo, estas hojas no quieren sacar raíz, no quieren sacar bebé. Lo más probable es que no nos saquen ni bebé ni raíces. Eso es muy común. ¿Por qué? Por el índice de crecimiento. No todo el 100% de las hojas de las 10 que tú sembraste te van a salir. A lo mejor nada más te salen 5, te salen 6, te salen 7. Por eso el índice de crecimiento lo vas conociendo con el tiempo. Esta podríamos decir que tiene un índice de crecimiento como de un 80 o 70%. Es normal, pero de todas maneras le vamos a dar la posibilidad. Las vamos a dejar ahí. Y si cuando los bebés de las demás no salieron, estas todavía no tienen raíces ni tienen bebés, lo mejor será descartarlas. Aunque también las puedes dejar por ahí tiradas en tu jardín, no pasa nada, ¿verdad? Las pasas a otro lugar y las dejas ahí guardadas en tu jardín. Sobre los riegos, lo mejor es hacerlo con agua natural, agua de lluvia a ser posible, o con agua que no contenga mucho cloro, porque el cloro impide el crecimiento luego de las raíces. Hay que venir y regar con un aspersor para no desenterrar la planta, siempre se riega con aspersor. Vamos a regar bien para que quede húmeda la tierra. Para que una suculenta tenga un buen crecimiento, es importante que la tierra no seque por completo, se deja ligeramente húmeda. Eso se logra regando más o menos una vez por semana. Pero a veces en los días calurosos es importante venir y aspersar por lo menos otra vez por semana, para que la tierra se conserve ligeramente húmeda e hidratar las hojas cuando hace mucho calor. Entonces más o menos sería un riego profundo por semana, pero venir a aspersar al menos 2 o una vez por semana para que las hojas se hidraten y para que la tierra esté ligeramente húmeda. A lo mejor yo ya regué, a lo mejor la tierra no necesita que la humedezca demasiado y que la encharque, pero yo vengo para hidratar las hojas, porque si yo no hidrato las hojas, esas hojas no se van a poner gorditas, no se van a poner bonitas, y ¿qué va a pasar? No van a sacar bebés, como que se terminan secando. Lo que es, por ejemplo, una hidratación de hojas se hace de la forma que te muestro ahora. Ahorita, por ejemplo, estas hojas, la tierra no está tan seca, pero de todas maneras voy a venir con el aspersor y les voy a dar una rociada para que la suculenta se refresque un poco. Ya con esto basta, ¿de acuerdo? Esto lo puedo hacer 2 veces por semana. No demasiado tampoco, sino nada más de vez en cuando, para mantener el frescor. Eso digamos que es frescor. Es como que haga cierta humedad en la tierra, pero que sea muy ligerita. Y mojando las hojas. Eso va a permitir que la hoja se humecte, sobre todo cuando son hojas delgaditas o cuando son suculentas que no llevan por ahí mucha agua. Y mira, ahí van estas suculentas. Esto ha sido todo por hoy. Yo no quiero que este video se haga más largo. En el siguiente video te voy a hablar con todo lujo de detalle sobre cómo cuidar las hojas una vez que las hemos sembrado, dónde las ponemos, cómo las ponemos, más detalles, más información para que tú logres cultivar tus suculentas y seas todo un experto. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.